Hola, muy buenos días. A continuación, vamos a crear una base de datos desde cero utilizando Navicat y Microsoft SQL Server. Entonces, yo aquí ya tengo mi conexión en MySQL Server. Vamos a ampliar aquí un poquito para trabajar mejor. Entonces, aquí puedo abrir la conexión, puedo editar la conexión. Entonces, esta es mi conexión al localhost. Se llama la base de datos inicial. Y la autenticación que va a utilizar es la autenticación de Windows. Probamos la conexión. Aquí dice que se encuentra bien, ok. Me conecto y simplemente lo que voy a hacer acá es crear una nueva base de datos. Entonces digo New Database. Él espera aquí, me toca esperar unos segunditos. Entonces aquí la base de datos la va a llamar pruebas test. El dueño pues va a ser el usuario actual, que es este señor que está acá. Lo otro lo voy a dejar tal y como está. Aquí si quieren, pues tengo una vista previa de lo que va a ser mi código SQL equivalente, o sea, lo está haciendo en forma gráfica, pero aquí estoy mostrando en forma visual, perdón, SQL cómo sería. Entonces aquí está ejecutando pues todo este mundo de parámetros. Digo, ok, ya tengo mi base de datos, entonces ahora voy a crear dos tablas. Uno que sea usuarios y otra de dirección. Entonces botón del lado derecho, tabla nueva. Y aquí voy a seleccionar el primer campo de la tabla, va a ser la identificación. El tipo va a ser de tipo entero. No null, primary key, o sea, llave primaria. Voy a adicionar otro campo. Esa tabla va a ser de los usuarios. El usuario tiene una identificación, tiene un nombre y un apellido. El nombre va a ser un varchar de 255 y el apellido también. Varchar. Y ahora lo que voy a decir es que que no se puedan colocar como vacías. De momento no voy a poner llaves foráneas. Porque no he creado la otra tabla, la tabla de direcciones. Realmente luego va a ser una relación de un usuario hacia muchas direcciones, pero la construyo luego. Entonces ahora, pues yo puedo ir mirando cómo va quedando construida la tabla. Esto es pues como si que yo estuviera utilizando código SQL y me queda aquí construida. Defino los campos, not null, varchar. Ahora lo que yo quiero es que este campo de identificación vaya incrementando por sí mismo el valor de uno en uno. Entonces selecciono una cosa que se llama identity field, va a ser el ID, la semilla inicial, el valor del incremento y el valor actual, o sea, va a empezar en cero. Si miro acá, entonces ya me aparece un campo que se llama Identity 11. Por defecto, en muchas partes simplemente dejan Identity solo. Entonces dice entero, Identity, no es nulo, es la llave primaria, es la identificación. Aquí simplemente ya tengo identificación, nombre y apellido y voy a decirle guardar por el momento. Entonces la tabla se llama usuario, guardamos y va a crear una nueva tabla. La nueva tabla entonces va a ser de direcciones. Entonces, ¿qué va a tener también? Va a tener una identificación que también lo va a generar sobre el sistema, como lo hicimos ahorita. Va a tener entonces el correo. Pues realmente hace una dirección de correo. Y aquí el varchar ya no me es suficiente. Entonces, tengo que decir el varchar de cuánto. Entonces, le abro paréntesis. Aquí dice que de máximo, pero entonces digamos que sea de 150 caracteres como máximo. Bueno, entonces digamos que sea de 350 caracteres para que valga la pena el tamaño aquí. Listo. Y que no sea anulable, es decir, que cuando lo registre tengo que colocar el valor, un valor determinado. Entonces, ahora bien, ¿cómo hago mi relación de uno a mucho? Entonces simplemente voy a escribir aquí una llave que diga usuario, ID para no confundirme, y tiene que tener el mismo tipo de la llave primaria, de tipo entero. Y ahora, donde dice mis llaves foráneas, entonces digo foreign key usuario. El campo que voy a tener en este caso va a ser este señor que acaba de crear usuario ID dentro de mi propia tabla. Y la tabla, la base de datos a la que hace referencia, entonces voy a tomar DBO, que es digamos, la conexión que tengo. La tabla de referencia va a ser el usuario y el campo de referencia, la identificación, que es la llave primaria del usuario. Donde elimine el usuario, entonces lo hago en cascada para que elimine también los correos. Y donde lo actualice, pues
también debo hacerlo en cascada. En algunos casos, pues uno puede colocar que no haga ninguna acción. Entonces, ya depende cómo uno lo vaya ajustando. Entonces puedo tener aquí mi código SQL para crear la tabla. Dice onTitle, porque pues no le he puesto title. Cuando yo le voy a grabar, pues me va a decir el nombre de la tabla. Entonces sería, por ejemplo, crear tabla, DBO. Vamos aquí a poner un ejemplo. Entonces aquí yo no le pediría poner un title, sino el nombre de la tabla, que es direcciones. Si yo ejecuto esto, vamos a ver si me dice que ok, entonces aquí le daría a refrescar. A ver, no me quedó la tabla. Ok, vamos a ver aquí qué mensaje me aparece. Bueno, aquí me aparece el código que ejecutó, que es el mismo que yo tengo ahí. Tabeo, tablas, ta. Bueno, yo esperaría ahí que me hubiera ejecutado la tabla. Aquí ya, como ven ustedes, ya me creó la tabla de direcciones. Entonces sería lo mismo hacerlo pues por el SQL o desde esta forma gráfica. La voy a cerrar y voy a cerrar esta. Voy a guardar. Y este código SQL pues si necesito por algún motivo pues lo puedo también grabar. Y no es mi caso. Entonces pues no lo voy a grabar aquí. Crear tabla, en dónde, las direcciones, identificación, correo, usuario. El primero es entero, no nulable. Entonces aquí hay un punto que me faltó es que el autoincremente el valor de la tabla, del ID. Entonces aquí voy en Design Table, espero que me cargue y en opciones, bueno, aquí ya lo tengo en opciones, ok, parece que está bien. En opciones y el ID, de pronto no leí bien la estructura de la base de datos, pero me ha parecido que no había creado el autoincremento. Bueno, se ve aquí como raro que no era como si quería crear autoincremento. No, no va a crear tablas. Eh, Vamos a ver acá, pues aquí es para ponerlo más bonito. Aquí pues si quiero hacer un query, vamos a cerrar esto acá primero que todo y vamos a cerrar acá, no guardar. Si yo quiero visualizar esto gráficamente para pues terminar el video, entonces voy donde dice modelos, creo un nuevo modelo, ok, y acá donde dice importar desde base de datos, selecciono mi base de datos, MySQL, aquí selecciono la base que se llama test, selecciono la forma en que yo estoy conectada, que es DBO, y digo que me importen las tablas. Le digo iniciar, toca esperar unos segunditos, cerrar, y aquí ustedes pueden ver la relación uno a muchos, donde un usuario está relacionado con muchas direcciones por medio de la llave ID, que es la relación que yo quería hacer. Mm, Esta tabla pues yo también la podría hacer gráficamente, pues podría hacer una construcción gráfica. Entonces aquí yo pongo una tabla, vamos a ver aquí si me deja jalar tabla. Aquí dice tabla, entonces listo, creamos una tabla y otra tabla. Vamos a hacer la prueba, listo. Entonces la tabla uno pues me toca cambiarle el nombre. Vamos a darle aquí a ver si me deja así. Ahí ya me deja cambiar el nombre. Entonces se va a llamar usuario. Y esta tabla 2 ok, ok. Bueno, por algún motivo no me está dejando cambiar el nombre de la tabla. Bueno, aquí me dice de pronto es porque ya tiene la tabla. Voy a hacerlo desde cero, voy a crear una base de datos. Bueno, me será una iCat. Voy a crear una base de datos nueva y voy a hacer todo el montaje. Me dice que a recuperar datos y todo el tema, pero pues no quiero. Entonces vamos a darle aquí new query. Vamos a conectar aquí, doble clic y conectamos el nuevo query nuevamente. Y decimos aquí create. Recuerden que esto es en mayúscula. Create database. Ensayo uno y y aquí sobre este es que voy a crear aquí me tocará simplemente refresh, ensayo. Entonces sobre este voy a hacer mi diseño a ver cómo me va a crear un nuevo modelo. Ok, vamos a ver cómo me va con mi nuevo modelo. Crear una tabla acá de usuario, listo.
Y la otra tabla que yo iba a crear se llama direcciones. Entonces aquí ya en usuario, pues simplemente yo cojo ingreso, me dice los campos, entonces yo pues aquí creo un nuevo campo, es la misma cosa, identificación, que el tipo sea entero, que no sea null, que sea llave primaria, perdón, insert el field, no, 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 el field, pues, adicionar un campo, entonces digo nombre, esta es la misma cosa que estábamos haciendo ahorita prácticamente, nombre, apellido, entonces ahora digamos, quiero cambiar un poquito el tema, y es que quiero que diga que unas personas de la misma casa, unas personas, perdón, varios usuarios pueden vivir en la misma casa o estar en la misma habitación. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a relacionarlo con una cosa que llama habitaciones, donde el usuario tiene un valor acá y las habitaciones va a ser muchas, o sea, va a ser muchas habitaciones contra un solo usuario, perdón, un usuario, perdón, muchos usuarios pueden estar en una sola habitación. Entonces, para crear esa relación es de uno a muchos, entonces voy a crear acá un campo que se llame habitación. Y como no he creado las habitaciones, pues yo se lo voy a dejar una identificación porque yo sé que tiene una identificación y vamos a dejarla quietico por el momento. Entonces simplemente aquí lo que yo voy a decir es darle, aquí abajo usted no ven, pero le voy a dar OK para que me quede la tabla. Y en el tema de direcciones, entonces voy a crear, pues simplemente le hago aquí doble clic en las direcciones y voy a crear. Entonces voy a renombrarlo primero que todo, no lo voy a llamar direcciones, sino habitaciones. Y en las habitaciones lo que voy a poner es un identificador, una llave primaria y luego que me diga ubicación. Ubicación. Entonces acá la ubicación, varchar, pero entonces pongámosle aquí de 500. Ok. Y que sea not null. Grabamos, aquí yo le digo OK. Entonces ahora lo que voy a hacer es editar. Como ya tengo mi tabla de habitaciones, entonces simplemente voy a editar esa tabla. Y aquí donde dice las llaves foráneas, entonces aquí le voy a poner el mismo nombre, foreign key, el nombre de la tabla aquí al lado derecho, que va a ser habitaciones. Los campos que yo voy a tener va a ser habitación, pues que ya lo seleccioné. Database, tabla de referencia, pues entonces va a ser, tabla de referencia son habitaciones. Y el campo es el ID. Que les decía que fuera la habitación ID. Bueno, y las opciones, el valor de la identidad va a ser la identificación, el uno, ok. Y aquí ya tengo mi relación, aquí realmente parece que fuera uno a uno la relación. Entonces vamos a probar acá donde dice habitación. Bueno, en delete no va a eliminar los usuarios. Vamos a mirar acá si tengo que organizar algo más acá. Six triggers, IT. Bueno, esto casi que pensaría que va por otro lado. Bueno, entonces hay un punto aquí que estaba revisando donde con este sistema uno define el tipo de relación que tiene. Porque aquí ya coloqué la relación. Y a mi pensar ya debería tener la relación que es uno a muchos. Entonces aquí lo que me dice que es reflejar la cardinalidad. Y entonces acá yo voy a indicar cómo va a ser la relación. Many to one. Dice uno o muchos. O la otra opción es, aquí me perdí, disculpan. Uno o muchos, aquí uno y solo uno.
Entonces, una sola habitación puede tener muchos usuarios, pero uno y uno solo uno. Aquí ya selecciona uno la opción de lo que quiere, pues, 0 o uno. Entonces, que esta relación que indica es que una habitación puede tener o cero o muchos usuarios. De esta manera yo tendría yo aquí mis relaciones. Ahora yo puedo coger acá, pues aparte de grabarlo, voy a decirle exportarlo a la nueva base de datos que yo tengo acá. Yo tengo una nueva base de datos que se llama, creo que es el ensayo uno. Sí, ensayo uno porque no tiene, como ustedes ven, no tiene ninguna tabla creada. Entonces aquí le digo sincronizar con base de datos. Aquí listo, selecciono mis parámetros, cuál va a ser mi base de datos, la conexión, entonces selecciono aquí la conexión, MySQL, la base de datos va a ser el ensayo uno si no me equivoco, y el esquema le digo comparar. Aquí me dice que me está creando dos tablas que no tiene que eliminar ningún objeto, entonces simplemente yo le digo next, me muestra todo el código para hacer, para que tengo que tener yo, pues si voy a entrar a crear las tablas, entonces dice crear tal tabla, me da todos los parámetros que necesito. Aquí yo pensaría que en este primero eh, no le veo el identity. Aquí para mí debería venir una identity. Entonces pues uno hace el ajuste, uno dice, ay bueno, este señor aquí da identity debería de cambiarse. Y acá arriba debería tener una identity. Aquí no me lo deja cambiar, pero entonces me tocará cambiarlo luego. Start. Entonces dice que fue exitoso, que no se corrió ningún error. Lo cerramos. Guardemos. No, no guardemos. No guardemos. Y aquí simplemente ya vamos a dar aquí refrescar. Y me creó mis dos tablas, que yo simplemente las puedo revisar los contenidos o ver la estructura de la base de datos. Y de esta manera ya tendré, aquí probablemente puedo ver mis llaves foráneas. En el caso de las habitaciones, creo que no tenía ahí, pero en el caso de los usuarios sí. Entonces acá Design Table. Okay. Aquí en Foreign Keys, entonces aquí ya tengo mis llaves foráneas, los campos, nombre, listo. Entonces ya con esta información tal y como la tengo, entonces ya sería todo el final de este tutorial.